Queridos hermanos, buenos días. Vamos a continuar hoy con el video número 109, perfil de Esther, y continuamos con Esther 9:24. Pero antes vamos a hacer una oración a Santa Inés del Monte. Soberano Dios, infinitamente amable, en quien solo pudo hallar quietud el corazón humano, que con el suave imán de tu bondad divina, de tal suerte atrajiste para ti la bienaventurada Santa Inés del Monte, Policiano de Asís, que despreciando por tu amor todas las vanas esperanzas que le ofrecía el mundo, abandonando las conveniencias y riquezas de su casa y hasta sus mismos padres, se abrazó valerosa con la cruz de la mortificación para desosarse con su majestad santísima en la seráfica religión de su enclarecida hermana y madre Santa Clara, donde emulando fervorosas sus admirables virtudes se hizo ejemplar de toda perfección. Concédenos, Señor, por su intercesión, el que respondiendo con nosotros puntualmente a tu llamamiento, ha atraídos solamente por tu inefable bondad, Señor. Despreciemos todos los falsos halagos y conveniencias del mundo, para que imitando sus virtudes nos abracemos también en esta vida con la cruz de mortificación, y por este medio consigamos desposar nuestras almas con tu divina majestad en el celestial paraíso de la gloria. Amén. Perfil de Esther. Ayunar por el futuro. Pasaje bíblico Esther 1:10. Aunque la reina Esther vivió mucho tiempo antes de que Pablo escribiera Efesios 6:11-13, ella entendía la realidad de la guerra espiritual. Esther entendía también que en los periodos de mayor peligro, los hijos de Dios necesitan buscar la ayuda divina con profundo compromiso y sin distracciones. Necesitan humillarse y separarse de la rutina en busca de esta liberación que solo Él puede darles. Esther vivía en Persia junto con muchos judíos cuyas familias habían sido llevadas cautivas de Judá 100 años antes. Dado que era huérfana, ella creció en la casa de su primo Mardoqueo hasta que ganó el favor del rey y se convirtió en reina. Esther 2:17. Cuando Mardoqueo le hizo saber que había un complot para exterminar a los judíos, Esther sabía los riesgos que corría. O ella arriesgaba su vida para acercarse al rey, o aquellos casi con seguridad perderían sus vidas. La reina indicó a Mardoqueo y a los judíos que hicieran un ayuno de lo más profundo, 3 días sin alimento ni agua. Esther y sus doncellas también iban a hacer lo mismo, y luego ella iría a presentarse ante el rey. 4:16. Después de 3 días de ayuno y sin duda oración, Esther obtuvo el favor del rey. 8:8. Y el pueblo judío fue librado. Al vivir en una tierra que no era la suya, los judíos solo podían confiar en Dios para su seguridad y provisión. Cuando las huestes espirituales de maldad atacaron, Esther sabía que solo las fuerzas invisibles del Señor podrían prevalecer. La crisis exigía que el pueblo de Dios se presentara ante Él en un ayuno colectivo, confiando en que vivieran o murieran, su voluntad iba a prevalecer. Sin duda, en respuesta a tal ayuno, Dios movió el corazón del rey para que aceptara a Esther, y luego hizo que perdiera el sueño y pidiera los registros reales, con lo cual se dio cuenta de que le debía la vida a Mardoqueo.
Cuando el pueblo de Dios se sometió a Él en verdadera humildad por medio del ayuno, el Señor puso en acción su infinito poder para cumplir su voluntad. Reflexión personal. El ayuno, hermano, de 3 días que hicieron Esther y los judíos, absteniéndose no solo de alimentos, sino también de agua, es un ayuno absoluto, no recomendable, de no mediar una orden muy clara de parte de Dios. Pero los ayunos regulares solo de alimentos son beneficiosos para la mayoría de los cristianos sanos. Richard Foster explica en Celebración de la Disciplina: es obvio que Jesús actuaba sobre el principio de que los hijos del reino de Dios ayunarían. ¿Cómo podría usted beneficiarse al incorporar esta disciplina en su vida? El ayuno debe centrarse siempre en Dios. Debe ser iniciado por Dios y ordenado por Él. Los beneficios físicos, el éxito en la oración y el ser dotado de poder, sabiduría espiritual, estas cosas nunca deben reemplazar a Dios como centro de nuestro ayuno. Escribe Foster. Este comunicó la misma convicción en su sumisión a vida o muerte después del ayuno. ¿Cómo puede usted, hermano, tratar de mantener a Dios como centro? Ok, continuamos con Amán trama la destrucción de los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero agrandeció a Amán, hijo de Amadea, Agegüeo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero. El pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, fue echada por esto es la suerte delante de Amán, suerte cada día y cada mes del año, y salió del mes 12, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir, ni place al rey decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedada, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que a bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, al 13 del mismo, y fue escrito conforme todo lo que mandó Amán, a los sátrapes del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey,
con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes, la copia del escrito que se dio con mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y él editó. Fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Ester promete interceder por su pueblo. 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito para adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Ester llamó a Hatat, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatat a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido, y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia de decreto que había sido dada en Susá para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatat y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Hatat que le diese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Ester dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se llaman en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. No, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Ester invita al rey y a Amán a un banquete. 5. Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, en frente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, en frente a la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Ester dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey.
Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Vino pues rey con Amán al banquete de Ester que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebía vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Ester y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se enfrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán. Se hizo preparar la horca. Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen al libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado al complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que había procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey: sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y desde el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa. Apesadumbrado y cubierta su cabeza, contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer:
si de la descendencia de judío es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer. No lo convencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Amán es ahorcado. 7. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿Cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿Quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado, Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de alturas que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Decreto de Asuero a favor de los judíos. 8. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Ester le declaró lo que él era respecto a ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Ester a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agagüeo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agagüe, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sibán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los principales de las provincias que habían
desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lenguas, y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, precedentes de los pastores reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen la defensa de su vida, todos a destruir, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido de real de azul blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Los judíos destruyen a sus enemigos. 9. En el mes 12, que es el mes de Adar, a los 13 meses del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey a su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa real y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces en Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisait y Vaifata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino de los judíos, han matado 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿A qué más en tu demanda y será hecha? Y respondió Ester: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron a Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Las fiestas de Purim. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000,
pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día de 14º del mes de Adar y el 15º del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlo, y había echado a Pur, que quería decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, en el nombre de Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su acontecimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias y provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abigail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero, 10. El rey Asuero impuso atributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció. No está escrito en el libro de crónicas de los reyes de Media y de Persa. Queridos hermanos, vamos a leer (3:8). Hay un pueblo. Amán alega que el pueblo judío de Persia es una amenaza especial para el rey y su reino. Una afirmación bastante irónica sin duda, ya que según hemos visto la identidad judía no era para nada obvia dentro de la sociedad persa. Son una amenaza para la nación y deben ser aniquiladas. Recordemos además lo que motivó a que Amán hiciera tal propósito, no un viejo prejuicio contra los judíos, sino el hecho de que Mardoqueo, quien por confesión propia era judío, lo humillaba al no inclinarse ante él, así como la negativa individual de Basti a exhibirse para placer
del rey llevó una afirmación nacional de dominación masculina y sumisión conyugal. Así la negativa individual de Mardoqueo a humillarse para placer de Amán lleva un plan nacional para el genocidio de los judíos. Nuestra respuesta 4:3 ayuno. Como el pueblo de Esther, muchas veces nosotros también nos abstenemos de alimentos en tiempos de crisis o de dolor. Hermanos, ¿por qué perdemos el apetito o por qué consideramos que comer, particularmente comer en compañía de otro, es una forma de celebrar? En su próxima comida, tómese un tiempo para reflexionar sobre su actitud hacia la comida. ¿Representa combustible para mantener sano su cuerpo? ¿Es símbolo de es símbolo de un tiempo compartido con familiares y amigos? ¿Es demasiado importante en su vida o no lo aprecia lo suficiente? Vea también el índice de disciplinas espirituales 4:14. Porque si callas, en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna parte. La declaración de Mardoqueo de que la liberación vendrá de alguna otra parte suele interpretarse como una alusión a la liberación divina, es decir, que otra parte es una referencia a Dios. De hecho, la tradición rabínica, inspirándose en este pasaje, utiliza en ocasiones la palabra hebrea que se traduce aquí como parte, magón, como epíteto para Dios. Sea que leamos otra parte que como referencia a Dios o no. Debemos recordar que Mardoqueo aquí hace una declaración condicional. Si Esther guarda silencio, entonces la liberación provendrá de otra parte. Como pronto veremos, Esther no guardará silencio, por lo que esta condición no se cumplirá. La otra fuente de liberación de Mardoqueo no será necesaria. Esther lo liberará. 4:16. Ve y reúne a todos los judíos. Hasta este punto Esther ha obedecido totalmente a Mardoqueo y ha tratado con referencia al rey. Ahora sus órdenes a Mardoqueo y a la obediencia sin condiciones de este le revela bajo una luz complementada, distinta. A partir de aquí Esther es toma la rienda. Esther es la que toma la rienda, la que tiene un plan. Mardoqueo solo hará lo que ella diga. Esther ordena un ayuno de 3 días a todos los judíos de Susa y anuncia que ella y sus doncellas harán lo mismo. La disciplina del ayuno puede ser una forma de crear solidaridad entre personas que están separadas unas de otros. Además, el ayuno nos recuerda que la espiritualidad no puede estar divorciada de la experiencia física, corporal. Mientras se prepara para enfrentarse al rey, Esther sabe que su comunidad está con ella en espíritu y en cuerpo. Nuestra respuesta 4:16. Ayuno. Cuando Esther pide a su comunidad que se suma a ella, es un ayuno de 3 días de duración. Les pide que la apoyen en sus cuerpos tanto como con sus corazones. Considere la posibilidad, hermano, de practicar un día de ayuno en solidaridad con aquellos que ayunan no por decisión propia, sino porque no tienen suficiente alimento. Vea también el índice de disciplinas espirituales 6:1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Más literalmente, aquella noche el sueño abandonó al rey. El sueño lo abandona y el rey queda en una vigilia llena de inquietud. El insomnio abre su mente el recuerdo de Mardoqueo, cuya buena obra quedó sin reconocimiento. Falta de sueño con frecuencia logra abrirnos hacia aquellos a los ojos generalmente no nos abrimos y hacia aquellos que hemos olvidado a la luz del día. El insomnio puede ser una oportunidad para abrir nuevas posibilidades de relacionarnos con otras personas olvidadas. ¿Por qué 7:4? ¿Por qué hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos? En esta declaración Esther revela su condición de judía, algo muy riesgoso para hacer en este momento. Desde el edicto de Amán en el capítulo 3, Esther ha tenido 2 identidades sociales mutuamente incompatibles. Por un lado es la reina de Persia,
un sujeto de la realeza en estado puro. Por otro lado, es una judía, un miembro de la minoría despreciada en el reino, marcada para ser aniquilada por la ley, con la cual, por ser reina, está estrechamente identificada. Ahora ella se revela como la convergencia de estas dos identidades mutuamente incompatibles, y así produce una crisis en el cómodo entramado de relaciones entre sí misma, al rey y Amán. O ella o Amán no sobrevivirán. No obstante, para tener éxito, Esther debe darle una salida legalmente al rey, es decir, debe hacer que parezca que si el rey no hubiera tenido ninguna responsabilidad directa en el edicto contra los judíos, aunque nosotros como lectores sabemos que sí la tuvo. 8:17. Se hacían judíos. Las cosas se han dado vuelta por completo y ahora está de moda ser judío. Pero ¿qué significa ser judío? Judaizarse en una historia en que la identidad judía es cualquier cosa menos obvia. 9:20-32. Días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos, dádivas a los pobres. Con las cartas escritas por Mardoqueo y Esther, la institución de Purim como festividad anual se convierte en parte de la historia misma, como respuesta directa a la experiencia de que el tiempo de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Versículo 22. Purim se concentra no solo en el terror y la tristeza de la matanza, sino en la gozosa perplejidad del cambio de suerte. Es la celebración de una liberación que casi no se produjo, acosada como esta por las muchas historias verdaderas en las cuales los Amán de este mundo logran su cometido. Purim, no obstante, sigue la orden de ser una fiesta de gozo. Como respuesta a esta liberación, Purim no solo es un tiempo de festejo, sino de dar unos a otros y a los pobres. Las celebraciones comunitarias no deben volvernos egoístas como con Purim. Pueden abrirnos a la sociedad en general de lo que somos parte. Nuestra respuesta, 9:22, celebración. Purim es una festividad singular, ya que incluye el elemento de dar a los pobres entre el festejo más usual. La próxima vez que usted abra su casa para una celebración, un cumpleaños o una cena o una boda en mano, considere la posibilidad de seguir el ejemplo de Purim y compartir su celebración con los menos afortunados. Hacer o comprar una torta o una comida más para donar a un refugio local. Muchos refugios también aceptan los restos de fiestas importantes, una alternativa para no desperdiciar los sobrantes. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 9.1 ayuno. Vea el índice de disciplinas espirituales. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Amén. Dios te ama.